Muy buenas, en este tercer vídeo del análisis de Sochi vamos a hablar de los reglajes que tienen que hacer los equipos para adaptar los setups de los coches a un circuito como es este. Vais a tener en la descripción los dos anteriores vídeos, ¿vale? El de las características generales y el del pilotaje, por si no lo habéis visto, pues para echarle un ojo, pero bueno, en cualquier caso vais a poder entender este sin ningún problema. En cuanto a los reglajes, pues el reglaje típico del que se suele hablar, que es la carga aerodinámica, pues aquí es bastante importante. Tenemos una carga aerodinámica media alta, podríamos decir. No es exagerada, no es Mónaco ni mucho menos, quizá es incluso inferior a otros circuitos que podéis ver en el mismo rango, pero sí que es importante, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en Silverstone pues vamos a tener como norma general más carga aerodinámica que aquí, porque si tienes un buen chasis, si tienes un coche muy bien equilibrado, puedes prescindir de carga aerodinámica para ganar velocidad punta en la recta. Además, como estuvimos viendo en los anteriores vídeos, pues es un circuito que tiene muchas curvas, es bastante constante, pero tiene dos rectas importantes en el que se alcanza mucha velocidad. Entonces, si tienes mucha carga aerodinámica, esa carga aerodinámica te va a limitar rápidamente la velocidad punta. Si eres capaz de, con un buen chasis, como digo, de un buen equilibrio en el coche, ser capaz de meter los coches en curva sin tanta carga aerodinámica, sin un ángulo de los alerones tan acusado, pues la velocidad punta evidentemente va a ser mayor, ¿vale? De hecho, os lo pongo un poquito en contexto con los gráficos de telemetría. Al que me refiero, sobre todo, es este de aquí arriba, en el que veis la velocidad, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, si os fijáis en el segundo sector, prácticamente siempre nos estamos moviendo en el mismo rango de velocidad. Entre la máxima y la mínima siempre es más o menos igual, incluso muy parecido al de la última parte del circuito, aunque pasemos más tiempo a bajas velocidades. Pero ¿qué pasa? Que tenemos dos rectas muy importantes aquí. Entonces, como veis, si tenemos mucha carga aerodinámica, este gráfico de la velocidad cada vez es más horizontal. Y cuanta más carga aerodinámica, más horizontal va a ser al final de la recta. Es decir, menos velocidad vamos a seguir ganando al final de la recta. Si eres capaz de poner menos carga aerodinámica, pues este gráfico va a poder crecer todavía más en esos últimos metros de la recta. Y el balance aerodinámico, por supuesto, pues también es muy importante. Ya sabéis que si ponemos mucha carga en el alerón delantero, vamos a tener un coche más bien sobrevirador, pero con mucho agarre en ese tren delantero, sobre todo para cambios bruscos de sentido, pues nos viene muy bien. Y si ponemos un balance muy atrasado, mucha carga en el tren trasero, tenemos un coche más bien estable, ¿no? Más bien subvirador. Aquí tenemos mucha curva de 90 grados y de velocidad media. Entonces hay que tener muy claro qué balance vamos a poner en función de los otros reglajes, porque si te pasas de subvirador, es verdad que a lo mejor te es más fácil controlarlo en un circuito que, como dijimos ayer, no tiene muchísimo agarre, sino que tiene un nivel más o menos medio bajo. Entonces te puedes pasar de subvirador, y si pones mucha carga en el tren delantero, pues es verdad que te va a entrar muy fácil el coche en curva, pero en algunos puntos a lo mejor vas a tener que hacer correcciones o incluso que el piloto se encuentre incómodo, ¿vale? Entonces, como norma general, pues a lo mejor sí que un poquito adelantado para esas curvas de 90 grados, pero bueno, también, como digo, tienes que tenerlo en cuenta el resto de reglajes del balance de freno y todas esas cosas, ¿no? Para que el balance de entrada a curva no sea ni excesivamente subvirador ni excesivamente sobrevirador. Más cosas en cuanto a los frenos, que ya lo he mencionado, pues el balance aquí pues puede estar también bastante equilibrado, ni muy adelantado ni muy atrasado, porque bueno, evidentemente los pilotos pueden jugar con esto. En el último sector, en ese último tramo de curvas un poco más reviradas, pues puedes poner el balance un poco más atrasado para que el coche te entre mejor en curva cuando estás todavía pisando el acelerador, aunque estés progresivamente levantándolo. Pero en esa entrada a curva, con un balance atrasado, el coche se va a comportar mejor a la entrada. Entonces, si tienes un balance de freno atrasado porque eres capaz de controlarlo bien, luego te vas a poder permitir poner un balance aerodinámico también más atrasado, que te provoca lo contrario, subviraje, mientras que el balance de freno atrasado es sobreviraje, ¿vale? Entonces eso lo puedes equilibrar de esa manera. Y también es muy importante, por supuesto, la refrigeración. Ya dijimos que la dificultad es bastante alta aquí para los frenos, sobre todo en ese segundo sector, que aunque no tenemos frenadas fortísimas, sí que son frenadas constantes, de pegar un pisotón y meter el coche en curva. Entonces, si tienes una buena refrigeración de los frenos, en esos pequeños intervalos entre curva y curva del segundo sector te va a dar tiempo a refrigerarlos bien, y por lo tanto que ese pico cuando frenas no sea tan elevado, lógicamente. Así que importantísima la refrigeración de los frenos, que además cogen aire que le tienes que quitar, por supuesto, a la aerodinámica en ese sentido. Así que meter más aire en los frenos contribuye a tener más drag, más resistencia al avance y por lo tanto menos velocidad punta. Por eso era tan importante lo que decíamos, reducir al máximo el downforce para alcanzar velocidad punta, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a tener tantas curvas, ¿no? Más cosas relacionadas con este setup, el tema de las suspensiones, que es lo más importante probablemente en este circuito, tener buena tracción, es decir, salir muy rápido de las curvas. Y eso se puede conseguir, por supuesto, con las suspensiones. Normalmente esto está favorecido por una suspensión trasera un poco más blanda, porque eso lo que hace es, a nivel de amortiguadores,
pues que se transfiera más carga en aceleración al tren trasero, que pensaréis, bueno, pues yo prefiero que el coche esté siempre equilibrado. No exactamente, porque estos coches son tracción trasera, entonces si tú pones más peso del coche en el tren trasero, hay, digamos que más peso sobre esos neumáticos traseros, por lo tanto estás empujándolo con más fuerza contra el asfalto, lo que significa que tienes más agarre. Puedes acelerar más fuerte, siempre controlándolo, porque si te pasas, lo que va a pasar es que en cuanto pises el acelerador el coche trompee, porque pierde el agarre el tren delantero, entonces el tren trasero tiende a adelantar al tren delantero, entonces tenemos el problema del trompo en la salida, ¿vale? Pero equipos, por ejemplo, como Red Bull, que quizá también acompañado del mapa que suelen utilizar en la unidad de potencia, pues suelen tener esas suspensiones traseras un poquito menos rígidas a nivel de amortiguador, menos duras, entonces hace que el coche pueda bajar más en aceleración y por lo tanto tener mayor peso en ese tren trasero y por lo tanto más agarre, como digo, y salir más rápido, ¿vale? Así que muy importante las suspensiones en ese sentido, en este circuito. También, por supuesto, que se comporte bien en frenada, que no tengamos demasiada transferencia ahora hacia el tren delantero en frenada, así que es complicado equilibrarlo, porque si tienes mucha transferencia de peso en frenada aquí, con tantas frenadas, lo que te va a pasar es que el coche te subir y te cueste mucho meterlo en curva. Entonces, bueno, hay que intentar encontrar el equilibrio entre la compresión y la expansión de los amortiguadores, quizás sobre todo en los traseros, pero por supuesto pues tienen que trabajar en armonía con los delanteros. Y a partir de aquí pues podemos hablar también un poco del ángulo de las ruedas, de las presiones y demás. Aquí pues puede ser bastante agresivo, tanto con el ángulo de la rueda como con las presiones, porque el rendimiento en recta pues sí que es importante, pero es más prioritario el rendimiento en curva. Entonces puedes poner ángulo de la rueda más agresivo, tanto la caída como la convergencia, divergencia, porque eso además puede provocar cierto sobrecalentamiento en los neumáticos, que te viene bien si tienes problemas de meter en temperatura esos neumáticos, que por ejemplo equipos como Ferrari pues suelen tener ese problema. Entonces va a ser interesante, ¿no?, ver cómo lo gestiona cada equipo, porque como dijimos, aquí no vamos a tener problemas de desgaste excesivo, ni mucho menos. Ojo, si tienes un mínimo problema de desgaste, entonces olvida esto que he dicho, porque evidentemente aquí también dijimos que parar en el pit lane te sale bastante caro, pierdes mucho tiempo. Entonces aquí hay que intentar una estrategia de una sola parada, y si ser tan agresivo con los ángulos, bajando las presiones y todo eso va a provocar que tengas demasiado desgaste, pues hay que renunciar a eso, ¿vale? No hay que pasarse tampoco, pero como digo, no es un circuito muy agresivo con los neumáticos, entonces siempre se tiende a aprovechar eso en tu favor, siendo un poquito más agresivo con ese tipo de reglajes de las alineaciones, de las presiones y todo eso. Así que bueno, yo sé que son muchos conceptos, pero bueno, ya os invito de paso a que paséis por Level Up Academy, que tengo curso de setup muchísimo, de análisis de datos para setup. Tenemos masterclasses aplicadas tanto de setup como de análisis de datos para ciertos simuladores, si os gusta el mundo del sim racing. Entonces bueno, si os gusta todo esto de lo que hemos estado hablando en este vídeo y los anteriores, pasad por Level Up Academy, porque os van a encantar esos cursos y esas masterclasses, ¿vale? Aparte que tenéis descargas, tenéis un soporte para que yo resuelva las dudas y todo eso, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido cosas y nos vemos en el siguiente.